Bienvenidos al programa Ministerio de Fe. Entrevistas con Pastor Marcelo Parrella. Un ministerio interdenominacional que trabaja con pastores que comparten el trabajo de Dios en la vida de fe. Nuestro invitado especial en el día de hoy es el pastor Eduardo Ortiz, presidente de la Alianza de Pastores de México, que en estos tiempos lleva una palabra de restauración, poder y transformación a las naciones, junto a su esposa Jenny Ortiz, a través del ministerio Vida Mejor. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerio de Fe. Quien les habla como siempre es el pastor Marcelo Parrella, y hoy nuestro invitado especial es el pastor Eduardo Ortiz de México. Sea bienvenido, pastor. Muchas gracias, Marcelo, por esta invitación, y gracias por que a través de este canal y esta plataforma podamos compartir un poco de lo que el Padre Celestial ha hecho en mi vida. Y gracias y por toda la audiencia que tienes conectada en estos momentos. Pastor, gracias a vos por tu tiempo. Sé que sos una persona muy ocupada y has dado este tiempo para el canal. Muchas gracias. Y quería preguntarte, ¿cómo fue tu vida para llegar a Jesús? Bueno, pues desde muy joven, tú sabes que uno se quiere comer el mundo a bocanadas. Y desde joven traté de ser muy independiente, era muy rebelde, y pues huí de casa, ¿verdad? A los 16, 17 años más o menos. Y fue en ese trajinar, haz de cuenta que mi historia se parece a la del hijo pródigo, pero en el siglo XXI, en el siglo XX. Y bueno, pues estuve de vagabundo por mucho tiempo en el mundo, probando delitos, placeres, ¿verdad? Hasta que, finalmente, conozco a chicos malos, ¿verdad? A personas que se dedican a hacer lo malo, el crimen organizado, y me reclutan y empiezo a hacer travesuras, empiezo a hacer cosas malas, ¿verdad? De tal forma de que, en algún momento Dios dice hasta aquí, ¿verdad? Y después de eso, fui a dar a la prisión, ¿verdad? A la prisión estatal, y ahí empezó el trato de Dios para conmigo. Siempre he dicho que para un corazón duro, Dios es más duro. Y bueno, en mis primeros años ahí, hice de las mías, ¿verdad? Vendía drogas, vendía protección, o sea, es decir, golpeaba yo a la gente para poder tener un ingreso, un dinero para subsistir, porque la vida ahí es difícil. Y me castigaban en celdas de castigo por mucho tiempo, por mal comportamiento. Y fue en esos momentos, ¿verdad?, donde el Señor trata conmigo, en esa soledad, ahí aislado, ¿verdad?, en esa celda de castigo. Es como Jesús se me revela, ¿verdad? Y lo único que podía yo leer de la Biblia, porque no tenía yo acceso a nada, era que, en papel de la Biblia se acostumbra a hacer los carrujos de marihuana, ¿verdad? Yo no fumaba marihuana, pero entonces quitaba el papel, y los que estaban pegados en la pared, ahí yo empezaba a leer y a leer, y en ese quebrantamiento, ¿verdad? En esa soledad, Jesús se me revela. Sí, fue algo impresionante, fue algo increíble. Entonces, después de eso, salgo del castigo, y yo sabía que iba un pastor cada 8 días a compartir la palabra, y lo primero que hago fue
ir a verlo y hacerle preguntas, porque tenía muchas preguntas. Y bueno, después de tantas preguntas, un día, todavía me acuerdo de mi nacimiento espiritual, 1 de junio de 1994. Ese día, Eduardo Ortiz murió, ¿verdad? Y nació el nuevo Eduardo Ortiz en Cristo. Así es que ya eso hace pues ya casi más de 28 años, 29 aproximadamente. Y ahí comenzó pues la gran aventura de fe, ¿verdad? Con una decisión y en un lugar donde la gente, pues no te imaginas que Dios puede encontrarte hasta en los peores lugares. Así fue. Dios te llamó en la prisión. Sí. A ti te llamó en una prisión encerrada, donde había otras personas que le dicen que son malos. Pero a los que le dicen que son buenos, también están en otra prisión. Sí. Y esa prisión los encadena tal vez más que a ti que estabas en esas rejas, porque tú pudiste ver en la prisión una luz. Y muchos que están en libertad no pueden llegar a encontrar esa luz. Y ahora Dios te está usando para llevar a esas personas la luz de la palabra. Yo quiero saber, tú empezaste un caminar nuevo, empezaste con el pastor, te instruyó en la palabra, tuviste una relación personal con Jesucristo, pero ¿en qué momento dijiste, bueno, yo ahora quiero ser pastor? Ok, pues ciertamente, como bien dices, comenzó un proceso, ¿verdad?, de discipulado en mi vida. Y obviamente, pues, tienes razón al decir que hay presos que están libres, ¿verdad? Y hay personas libres que están presos, ¿verdad? Es una gran paradoja, la gran paradoja. Y bueno, en ese lugar, como todas las prisiones, las cosas y los materiales están muy restringidos. O sea, no había en ese tiempo tanto acceso a libros, a CDs, a videos, a información. Yo en ese entonces solamente tenía la Biblia, ¿verdad? Y esa Biblia me la había regalado mi madre. Pero el pastor que me empezó a discipular me llevaba, me daba estudios, me discipulaba. Y llegó un momento en que no es tanto que yo haya querido ser pastor, porque yo no quería. Yo no quería ser pastor, o sea, lo que menos quería era estar en eso. Pero el encargado de la congregación dentro de la prisión ya se iba a ir, iba a ir libre, ¿verdad? Había un grupo, una congregación, una iglesia ahí interna a la cual yo empecé a asistir, pero yo decía, pensaba que, bueno, si se va esta persona, entonces el hermano de más antigüedad es el que se va a hacer cargo. No, pues no fue así, ¿verdad? El pastor me dice, ¿sabes qué? Creo que no es así como tú piensas, la gente te sigue y creo que el dedo de Dios apunta hacia ti. Y dije, no, yo no quiero saber nada. Entonces empecé a leer la Biblia en el libro de Éxodo, cuando Moisés fue llamado y se negaba. Presentaba muchas excusas, ¿verdad? Al igual que yo las presenté. Y bueno, de tal forma que pues la situación, la circunstancia me empezó a hacer sentir ese llamado. Y aunque yo me rehusaba en mi carne, finalmente, la gente me empezó a llamar pastor, empecé a orar por la gente ahí adentro, por pues, otras personas que habían caído ahí por ciertos delitos. Y fue como empecé el pastorado de esa manera, ahí adentro de la cárcel, ¿verdad? Yo no quería, pero el Señor tenía otros planes, ¿verdad? Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Y entonces empecé a pastorear
la iglesia ahí adentro, ¿verdad? Y empezamos a hacer una revolución con la ayuda del Señor, ¿verdad? Los custodios, los guardias se convertían. El director de la prisión me decía: Eduardo, te voy a apoyar para que todo el reclusorio, toda la prisión se convierta, dime qué necesitas. Haz de cuenta, Marcelo, que era José del siglo XX. Qué lindo. Había hallado gracia y favor delante del alcalde de la cárcel o del director de la cárcel, y logramos que sección mujeres pasara a la sección de varones a escuchar la palabra, ¿verdad? Logramos muchas cosas. Ahí hacíamos los bautizos, ahí adentro, y empezó un avivamiento prácticamente en esa época, 1994, finales de los 90s, ¿verdad? Empezó un avivamiento, Dios empezó, ¿verdad?, a visitar esa prisión, y fue increíble, fue impresionante cómo ver los internos, cómo recibían el bautismo del Espíritu Santo. O sea, fue algo increíble, ¿verdad? Y los milagros empezaron a pasar, a suceder. Entonces, y fue ahí como empezó el llamado, ¿verdad? Prácticamente yo no tenía toda la información que hoy tenemos, ¿verdad? En las redes, ¿verdad? Y yo solamente leía mi Biblia y recibí muchas cosas por revelación. Entendía a Pablo lo que él decía, ¿verdad? Años después ya empezaron a ser más permisivos, y llegó a mis manos un libro que se llama El Cayado del Pastor. El autor es Ralph Mahoney. Cuando lo empecé a leer, dije: oh, esto yo ya lo había visto, esto yo ya lo había aprendido, ¿verdad? Por revelación, por estar orando, estar leyendo la palabra. Y entonces el libro me confirmó algunas cosas que ya Dios me había mostrado, y otras cosas que yo no sabía, ¿verdad? Como que me vino a actualizar. Pero así fue como comencé mi llamado, Marcelo. Cuando tú saliste de prisión, ¿cómo continuaste la vida? ¿Cómo fue que Dios te fue llevando? Porque en la prisión eras pastor. Cuando ahí quedó tu iglesia, ¿cómo fue cuando saliste? ¿Fuiste a la iglesia? Okay. Del pastor? Bueno, me voy a retrasar un poquito más para aterrizar ahí en esa pregunta donde me dices. Mi sentencia iba a ser muy larga. Mi sentencia iba a ser de 50 años. Entonces, imagínate los cargos, ¿verdad? Los cargos eran muchos. La sentencia iba a ser de 50 años. Pero en la medida en que yo iba buscando más a Dios, en la medida que yo me iba entregando más a Él, de alguna manera sobrenatural, el Señor fue bajando la sentencia, ¿verdad? De 50 bajó a 45, de 45 bajó a 40, de 40 bajó a 35, de 35 bajó a 30. Te estoy diciendo esto en un lapso de 10 años, que son los que estuve ahí. 10 años estuve ahí, pero de 50 a 10, imagínate. Entonces, y ahí en la prisión me hicieron gerente de una fábrica de ropa. Yo era el encargado del servicio postal, daba clases a los internos de educación básica. También era el gerente de una fábrica de artículos de piel, donde hacían cinturones, carteras, ¿verdad? Entonces, por trabajar, por buen comportamiento, por el testimonio, la sentencia de alguna manera empezó a bajar, y finalmente, salí con 10 años, ¿verdad? Salí con 10 años. Entonces, muchos estaban sorprendidos, ¿verdad? Oye, ¿cómo le hiciste? Dije, pues fue Dios, ¿verdad? Cuando tú le buscas, cuando te entregas, cuando ves algo imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces, finalmente, pues salgo en el 2002, ¿verdad? En el 2002, y me regreso a Ciudad de México con mi familia.
¿verdad? Y ahí empecé el hijo pródigo regresa a casa, ¿verdad? Y por medio de unos amigos, pastores que había conocido, me empezaron a invitar a diferentes iglesias a dar mi testimonio, ¿verdad? Cómo había caído, cómo Dios me había rescatado, cómo Dios había intervenido para bajar esa sentencia. Y de repente empiezo a servir en una iglesia como pastor asociado, ¿verdad? En ese tiempo, pues todavía estaba yo soltero. Era el pastor soltero más cotizado de México. Entonces yo oré y le dije, Señor, creo que es tiempo de que tú me permitas rehacer mi vida, ¿verdad? Así es que, pues, quiero casarme, hacer bien las cosas. Y entonces, en ese tiempo, cuando estuve con mi familia, con mi madre, con mi hermano, ¿verdad? Me empezaron a invitar a otras iglesias. Y en una de esas me invitaron aquí, a esta ciudad donde vivo ahora, que es Jalapa, Veracruz, en México, ¿verdad? Jalapa es la capital del estado de Veracruz, que es donde estamos ahora viviendo. Y en ese inter conozco a mi esposa Jenny, ¿verdad? La cual es mi esposa. Y nos casamos en el 2004, en el año 2004. Y ese año es cuando se funda o nace Ministerio Internacional Vida Mejor, ¿verdad? Entonces, porque después de que salí, pues me invitaron a varias iglesias, empecé a ver el llamado, un amigo apóstol me dice, Eduardo, allá adentro estabas bajo una unción prestada, pero ahora vas a desarrollar tu propia unción. Y él fue el que me dijo, dice, allá ministrabas a libres presos, pero ahora aquí afuera vas a ir a los presos que están libres, ¿no? Entonces dije, wow. Entonces, pues, y ahí empezó, ¿verdad? Nos casamos, empezamos ya ahora sí, en serio, una congregación, empezamos la reunión, mi esposa, mi suegra, mi cuñado y la mascota, nuestra perrita Laisa. ¿Dónde tienes la iglesia ahora? Está aquí en la ciudad, está aquí en Jalapa, Veracruz, pero iniciamos en mi casa, ¿verdad? Con 4 personas y la mascota, ¿verdad? Hace 15, 16 años aproximadamente. Y después, pues, empezamos a buscar un local. Después otras familias empezaron a unir, nos prestaron su casa, la casa se llenó y entonces empezamos a buscar un local más grande, ¿verdad? Para poder reunir a más gente. Entonces, a la par, empecé también a hallar mucha gracia delante de los pastores aquí de la ciudad y me nombran presidente de la Alianza de Pastores acá de Veracruz, a la cual presidí pues casi 8 años aproximadamente. Entonces, y los domingos daba yo ruedas de prensa, ¿verdad? A la televisión, a la prensa escrita, a la radio, y empezamos a dar el punto de vista cristocéntrico en base a la problemática social, ¿verdad? Me convertí en una voz profética para el estado de Veracruz, ¿verdad? Porque pues denunciábamos, ¿verdad? Aquello que veíamos mal, ¿verdad? Y orábamos, aprovechábamos también para orar por el estado, por la comunidad, la ciudad. Vaya, fue una bonita época. Y así fue como empezamos a crecer. El Ministerio Internacional nació así. Y has viajado en muchos países llevando este mensaje. Sí, ya después de un tiempo, casi 8 años como presidente de la Alianza de Pastores, conocemos ahora a otros amigos, ministros, ¿verdad? Y nos invitan a participar en una escuela de ministerio. Pero en esta escuela de ministerio es móvil, pues, o sea, no es fija. Entonces nos empezaron a invitar
a mi esposa y a mí como instructores, como maestros de la palabra, para viajar a diferentes naciones. Y por la gracia del Señor, ¿verdad? Hemos pisado África, pues Europa, Sudamérica, Cuba, ¿verdad? En África estuvimos en Nigeria, estuvimos en Guinea Ecuatorial, hemos estado en Perú, en Colombia, en Cuba, en España, en muchas naciones, ¿verdad? Muchas naciones, obviamente, Estados Unidos, como siendo parte de Mission Bases, ¿verdad? Colaboramos con Mission Bases actualmente, siendo instructores, ¿verdad? De estas escuelas de ministerio internacional. ¿Qué es lo que presenta? ¿Presenta el plan de salvación? ¿Presenta una escuela profética? ¿En Mission Bases o en nuestro ministerio? En tu ministerio. Ah, ok. Bueno, en nuestro ministerio, básicamente, ¿verdad? Nuestro fuerte es pues la sanidad interior y la liberación, ¿verdad? Obviamente es dentro de la misión, está llevar a la gente a tener una relación personal con Cristo a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? De tal forma que se vuelvan personas y familias fuertes y funcionales para poder servir efectivamente en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, pero básicamente los llevamos a eso. Mucha gente viene herida, tiene heridas del pasado, ¿verdad? Y pues el Señor nos llevó a hacer un taller de sanidad interior. Entonces, toda persona, toda familia o persona que llega a la iglesia, les damos ese taller, ¿verdad? Porque descubrimos que cuando una persona está sana, puede servir mejor al Señor. Sana de las heridas del alma y obviamente, pues físicamente también. Y obviamente, pues también los liberamos, ¿verdad? De ataduras del pasado, cadenas de pecado, de maldición, ¿verdad? Y los tratamos de siempre llevar a Cristo, ¿verdad? De que vayan a la palabra, ¿verdad? De que obedezcan la palabra y simplemente es catapultarlos, impulsarlos hacia el destino profético que Dios tiene para cada uno de ellos. Y si hoy una persona quiere entrar en contacto contigo, ¿cómo lo hace? Sí, bueno, tenemos, número uno, la página de Facebook, ¿verdad? Ministerio Internacional Vida Mejor. No hay otra. Es fácil, Ministerio Internacional Vida Mejor. A través de mi teléfono de WhatsApp, ¿verdad? Que es más 52 22 88 37 02 70 o a nuestro correo, email, mvidamejor@hotmail.com, ¿verdad? mvidamejor@hotmail.com. Sí, son las formas en que nos pueden contactar, ¿verdad? Y pues claro que este año pues hicimos muchos cambios, ¿no? Pero las redes sociales están ahí activas. Pastor, ¿y cómo están pasando ahí el COVID-19? Bueno, pues este año ha sido de cambios. Dios nos ha movido a cambiar los formatos tradicionales de la iglesia, ¿verdad? Creo que de alguna forma la iglesia volvió a sus inicios, a sus orígenes, en casa, hacer reuniones en casa. Y los altares hoy se han convertido en estudios de grabación, ¿verdad? En estudios de filmación. Y bueno, pues todos tuvimos que improvisar de alguna manera porque pues no somos expertos en estas cuestiones, ¿verdad? Tecnológicas, de redes. Tuvimos que transmitir con lo que teníamos, lamparitas de mesa, de buró, poner filtros, pantallas, escenarios virtuales. Entonces, tuvimos que cerrar los locales donde nos congregábamos
y empezamos a decir que era importante no dejar de congregarse, ¿verdad? De congregarse, en lugar de congregarse. Entonces, y a través de esta plataforma, ¿verdad? De Facebook Live y de Zoom, hemos logrado llegar, hemos tenido más alcance. Ahora se congregan con nosotros gente de Europa, gente de Perú, gente de otras naciones, ¿verdad? Gente de otros estados. Y hemos tenido que hacer cambios. La situación aquí en México es que las muertes por COVID ya rebasan las 100,000 personas, ¿verdad? Fue una situación, lamentablemente, los gobiernos no supieron manejar a tiempo la cuestión de la pandemia y pues obviamente la población pagó el precio. Aparte de que pues la gente no es prudente en cuidarse, ¿verdad? Siguen haciendo fiestas, reuniones masivas, y nosotros por acatar las instrucciones de las autoridades cerramos el local. No quisimos exponer a nuestra gente, ¿verdad? Porque supimos que otros pastores abrieron sus iglesias y murió gente de ellos, ¿verdad? Se contagiaron de COVID. Yo no quiero llevar sobre mis espaldas, ¿verdad?, la carga de haber perdido a uno de mis ovejas. Entonces hemos decidido no abrir hasta que el semáforo cambie, ¿verdad? Y seguir teniendo las reuniones por Zoom. Entonces, y por otras redes sociales, ¿verdad? Seguimos dando consejería, orando por matrimonios, por pastores, ¿verdad? Hoy mi esposa y yo, aparte de pastorear ovejas, pues también pastoreamos pastores, ¿verdad? Somos pastores de pastores, ¿verdad? Entonces, pues Dios nos ha dado una gran responsabilidad y pues ha sido difícil, ¿verdad? Creemos que Dios está en el asunto, y al principio de este año se dijeron muchas cosas, Marcelo, en las redes sociales. Colegas, ¿verdad?, predicadores, pues empezaron a causar pánico diciendo que ya era el fin del mundo, ¿verdad? Empezaron a hablar muchos de, pues, el fin de los tiempos, del rapto, muchas voces. Aquí comenzamos en marzo, como por mayo, yo me puse a orar y le dije, Padre, indícame qué es lo que está pasando. O sea, por favor, porque se están oyendo muchas voces y no estamos para meterle miedo a la gente, ¿verdad? Y lo que yo escuché del Padre es, estoy tratando con el corazón de la iglesia y le estoy dando una segunda oportunidad a la humanidad, ¿verdad? Es un tiempo de prueba, ¿verdad? Y dije, bueno, entonces dije, pues si es prueba, entonces pues y se vio en este año, muchas iglesias se dividieron, los que estaban fuertes se volvieron débiles, se alejaron de Dios, se desconvirtieron, y los que parecían más débiles son los ahora más fortalecidos, son los que siguen apoyando la obra del Señor. Y como yo les decía antes, mientras estemos aquí en la tierra, somos responsables de seguir obedeciendo a Dios, ¿verdad? Y hacer todo lo que Él nos dice que tengamos que hacer. Seguimos adorando, seguimos ayunando, seguimos diezmando, seguimos ofrendando, ¿verdad? Porque no es el fin, ¿verdad? Es una prueba, ¿verdad? Y la tierra entró como en un sabático, ¿verdad? Tan es así que se comprobaron que los niveles de contaminación bajaron, ¿verdad? El hombre acostumbrado, nosotros acostumbrados a hacer tantas cosas, pero hubo un tiempo de relax, ¿verdad? Hubo un tiempo de pausa, pero eso no significaba dejar de seguir
de buscar a Dios. Entonces, en esta prueba ha sido un tiempo de definición, ¿verdad? Donde, como dice la Biblia, ¿verdad? Es tiempo que es necesario que las pruebas existan para ver quién es aprobado y quién no lo es. Entonces, bueno, pues hemos perdido gente, pero también hemos ganado más gente. Así las cosas en México, al parecer ya el próximo año, pues vamos a pasar a semáforo verde. Y pues ahora ya con las vacunas, también estuvimos orando al inicio de la pandemia que la comunidad científica pudiera desarrollar las vacunas. Gracias al Señor, ya están las vacunas, ¿verdad? 4 o 5 empresas creo que ya hicieron las vacunas. Yo personalmente, porque he escuchado varios comentarios de varios colegas tradicionales, legalistas, ¿verdad? Respeto su opinión, pero yo creo que si estuvimos orando para que se desarrollara una vacuna, ¿verdad? Y en menos de un año fue algo histórico, porque nunca sabía cuánto duró en desarrollarse la vacuna contra la rabia, cuántos años tardaron para desarrollar la vacuna contra la polio, por ejemplo. Hoy en tiempo récord, ¿verdad? La comunidad científica, y en eso estamos, de que la Biblia dice que en los últimos días la ciencia aumentaría. En tiempo récord los científicos desarrollaron una vacuna. Entonces, yo no creo que sea el sello de la bestia, ¿verdad? Yo no creo que sea una inyección para matar a la humanidad, ¿verdad? Yo creo que Dios es bueno, sus planes son buenos, ¿verdad? Y ciertamente no podemos negar, ¿verdad? Que hay una fuerza de las tinieblas, ¿verdad? El lado opuesto, el lado oscuro, ¿verdad? Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pero yo creo que no es el final de la humanidad, ¿verdad? La iglesia, yo creo que la iglesia, este es su mejor momento para que brille. Este es el mejor momento para evangelizar. Esta es la mejor plataforma para llevar el evangelio a muchas personas. Aquí donde vivo, en el fraccionamiento, ya la gente sabe que yo soy pastor y les mando mensajes semanales, oraciones, y luego hasta ellos me buscan pidiendo oración por los enfermos, ¿verdad? Por COVID. Entonces, creo que de alguna manera, ¿verdad? Viendo las cosas por el lado positivo, de alguna manera esto también ha traído cosas nuevas, almas nuevas para el Señor, ¿verdad? Y bueno, como en toda prueba, pues también ha habido pérdidas, ¿verdad? Lamentablemente, pérdidas humanas, almas se descarriaron, pero pues nosotros no podemos controlar a la gente, porque no somos Dios, ¿verdad? Son de Dios, las almas son de Dios, las ovejas son del Señor, ¿verdad? Les hemos dado el consejo de la palabra, pero ahí cada quien debe estar consciente, ¿verdad? De que, como dice... Cada uno toma su decisión. Exacto, exacto. El que se fue porque nunca estuvo. Es como que exacto. Él dice, bueno, yo ahora dejo de creer en Dios porque me pasó esto. Pero antes tampoco creía en Dios, porque antes de ir a la iglesia se iba al cumpleaños, o se iba a hacer el negocio, o iba a dar una vuelta en auto. Entonces hay gente que va a la iglesia. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años, que iban los chicos a buscar novia a la iglesia. Entonces no iban por Jesucristo, iban a buscar alguna novia. Entonces que la iglesia esté lleno de personas no quiere decir que sean todos salvos y que todos tengan ese compromiso con Dios. Y ahora en la prueba, en la dificultad, en la persecución, que es donde se veía el verdadero cristiano, ¿no? Que se convertía, lo iban a perseguir, lo iban a encarcelar, lo iba a perder todo. En el tiempo de los apóstoles, eran encarcelados, eran muertos, y ellos seguían diciendo que Jesucristo era su Salvador. Y hoy, con todo lo que tenemos hoy para predicar, la libertad que tenemos para predicar, cualquier cosita nos saca del amor de Dios, de la paz, el pastor está en contra mío. Entonces nosotros vemos el pecado
carnal. Este está en el pecado, pero el pecado de la lengua, el pecado interior, el pecado del corazón, la falta de amor, ¿quién lo ve? Eso lo ve Dios. Y lo que Dios trajo es, en esta pandemia, es limpiar la iglesia. Está limpiando los corazones. Los que lo aman de verdad lo van a seguir, sea a través de Facebook, sea a través de YouTube y a través de una plataforma de Zoom. Va a seguir hablando de Jesús, porque lo que arde en el corazón es la palabra de Dios y alguien con alguien tiene que hablar. Así es, así es. Sí, precisamente les decía yo la semana pasada, ¿qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni desnudez, ni hambre, ni pandemia, ni COVID, ¿verdad? Entonces, y bueno, pues aquí estamos con esta nueva situación, este formato, orando, ¿verdad? Siguiendo estudiando, nos seguimos preparando. Hoy pues hay muchas invitaciones por redes sociales, ¿verdad? Ahora, pastor, tengo una pregunta. Después de COVID-19, vamos a decir, ya nos dieron la vacuna, ya se terminó, todo el mundo vuelve a la normalidad, ¿las iglesias van a seguir igual o va a haber un cambio? ¿Cómo ves el futuro de la iglesia? Yo creo, Marcelo, que precisamente eso fue lo que nos metió en problemas. O sea, es decir, por estar tan relajados, porque como bien decías, los que pasó un fenómeno que se dio en redes sociales. Los mismos fieles que estaban en la iglesia presencialmente cada domingo, ahora son los mismos fieles que se conectan a través de las redes sociales. Son los mismos. Y los mismos que iban cada siglo, ¿verdad? Cada vez que pasaba el cometa Halley, ¿verdad? Que eran cada 2 meses, son los mismos que empezaron a hacer lo mismo en las redes sociales. Entonces, yo creo que precisamente ese fue el asunto que detonó, que toleró, que permitió que la gente no estuviera metida, ¿verdad?, en la palabra de Dios, ni siquiera en una iglesia. Ahora, lo que nosotros enseñamos acá en México es que la gente vaya a Cristo, no vaya con el pastor, que la gente, que no vaya con los telepredicadores, que son buenos, pero la gente tiene que aprender a ir a Cristo, a ir a la palabra, ¿verdad? Hay una gran ignorancia bíblica, ¿verdad?, en gran porcentaje de las iglesias, ¿verdad?, que no están listos para escuchar la palabra, porque solamente les entra por aquí y les sale por allá. Entonces, creo que todo esto tiene que haber traído una madurez, ¿verdad? Una madurez, una búsqueda de Dios más profunda. Y en el futuro yo veo a la iglesia con estos nuevos formatos. Creo que las redes sociales no tienen que bajar de ritmo, ¿verdad? Ahora que le hemos encontrado un poco el cómo usarlas, ¿verdad? Creo que los predicadores tenemos que prepararnos para decir más en poco tiempo, ¿sí? Tenemos que prepararnos, porque presencialmente dábamos mensajes de 1 hora, hora y media, pero hoy con las prisas los tiempos están cambiando. Yo creo que es más atractivo para una persona ver un mensaje fresco, con una palabra fresca, 2 minutos, 3 minutos. Eso nos desafía a nosotros, los predicadores, ¿verdad?, los maestros, a poder usar las redes sabiamente, a poder decir más en poco tiempo, ¿verdad?, y traer una palabra de bendición a la gente. O sea, tenemos que cambiar los formatos, tenemos que ir actualizándonos, ¿verdad? Creo que la iglesia ahora tiene una tarea que el evangelismo, por ejemplo, se descuidó.
se descuidó mucho, ¿verdad? Los evangelistas que conocíamos empezaron a envejecer, empezaron a morir, ¿verdad? Gigi Ávila, Billy Graham, Luis Palau, ¿verdad? Y creo que en el 2021, Marcelo, va a haber un resurgimiento del ministerio evangelístico, ¿verdad? Porque nos gusta lo apostólico y es bueno, nos gusta lo profético y tiene su lugar, nos gusta el pastorado, nos gusta ¿verdad? La enseñanza, pero creo que el ministerio evangelístico se fue así como que desplazando, el ministerio evangelístico es la cenicienta de la iglesia, Marcelo, ¿verdad? Junto con la oración, ¿verdad? Hablas de un congreso profético, todos van, pero hablas de un congreso evangelístico, nadie va. Entonces, yo creo que en el 2021, ¿verdad? En la iglesia va a resurgir el ministerio evangelístico, no tan solo aquel de llenar estadios, de convocar a multitudes, sino el ministerio evangelístico profético, aquel que va a las casas, a las colonias, a los barrios, ¿verdad? Y pueda tener la gracia evangelística de atraer a la gente a los pies del Señor, obviamente acompañado de milagros, sanidades, ¿verdad? Del ministerio profético. Creo que eso es lo que yo puedo ver, Marcelo, en el próximo 2021, ¿verdad? Creo que va a haber un resurgir del evangelismo y los que estén metidos en el Señor van a ser usados de una manera poderosa, van a ser antorchas de fuego, ¿verdad? Sobre la tierra. Sí, estamos en los últimos tiempos, pero no es el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, creo que va a haber un aceleramiento en cuanto al evangelismo y creo, y yo también siento que va a haber un último avivamiento antes de la venida de Cristo. Eso sí lo creo, lo hemos visto, ¿verdad? Tenemos evidencia en la palabra, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que crear una atmósfera diferente para cambiar ciudades, pueblos, naciones, ¿verdad? A través de la presencia de Dios, a través de conectar a la gente con el Padre Celestial y poder traer el cielo a la tierra, ¿verdad? Establecer su reino de una manera más eficaz, ¿verdad? De una manera con más poder, con más conversiones genuinas, ¿verdad? Creo que eso es lo que va a venir, ¿verdad? Entonces estamos expectantes de lo que Dios va a hacer, pero sí requiere del compromiso de cada uno de nosotros como sus hijos. Pastor, estamos llegando al final del programa. Quería pedirte que por favor ores por todos nuestros oyentes. Claro que sí, lo hacemos con mucho gusto. Pues Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que a través de estas plataformas, YouTube, Facebook, Zoom, distintas redes sociales, Padre, tu palabra no vuelva atrás vacía. Señor, que esta tarde, Señor, estamos orando por cada uno de los que están viendo y oyendo esta transmisión, Señor, y oro por cada uno de ellos. Oro por sus familias y que ellos tengan una revelación de tu palabra esta noche. Que tu Espíritu Santo esta noche venga, los inquiete, Señor, y hagan volver sus corazones a ti. No es que sean inconversos, Señor, pero que tú aumentes y pongas en ellos el hacer como el querer para ir a un nivel mayor contigo, para ir a un nivel más profundo en su relación contigo, Padre. Así es que te pido que los guardes, Señor, de todo mal. Señor, yo te pido que envíes ángeles de alto rango ahora a sus vidas, Señor, que abras las puertas de los cielos trayendo provisión abundante, trayendo sanidad, Señor, trayendo esperanza, que cada uno de ellos
que me está oyendo sea un portador de tu esperanza, pero aquel que también esté oyendo y viendo esto, si está enfermo, ahora mismo reciba su sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora, si tú me estás viendo y oyendo, recibe la llenura del Espíritu Santo. Recibe el abrazo del Padre y recibe un aire fresco para seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Si perdiste tu trabajo en esta pandemia, el Señor está a punto de abrir las puertas de los cielos, puertas y ventanas en el ámbito laboral, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú estás contagiado de COVID, ahora mismo cancelamos y anulamos por la sangre del Cordero todo virus en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús declaramos sanidad. Todo cáncer es quemado, todo cáncer es exterminado en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que haya un nuevo despertar en tu iglesia, en tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y como dice tu palabra, de los que me diste, ninguno se perdió. En el nombre de Jesús, sé bendecido, prosperado, sanado. Amén y amén. 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 Gloria a Dios, pastor. Desde aquí, desde Río de Janeiro, te envío un abrazo fuerte. Y a ustedes que nos están escuchando, ¿qué estás esperando para ser de bendición? Corre a tus redes sociales y compartíselo a alguien, compartíselo a un amigo. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.